Queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy no es un día cualquiera. Nos reunimos bajo la mirada misericordiosa del cielo, sabiendo que algo profundo y definitivo ya ha comenzado en el mundo espiritual. Comenzamos este encuentro con una oración solemne, guiada por la hermana Luz de María, un alma escogida para transmitir los llamados urgentes del cielo. Con humildad, invocamos al Espíritu Santo para que sea Él quien hable a través de cada palabra, cada mensaje, y nos conceda la sabiduría para comprender los tiempos que estamos viviendo. Pedimos también la protección de San Miguel Arcángel, el gran defensor del pueblo de Dios, y la dulce guía de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quien no deja de advertirnos y abrazarnos con su amor maternal. Este momento no es de miedo, sino de recogimiento. Es una invitación a silenciar el ruido del mundo, a cerrar la puerta del alma a las distracciones y a abrir nuestro corazón con fe, confianza y reverencia, porque el cielo está hablando con claridad, y el que tenga oídos, que escuche. Los mensajes que compartiremos hoy no son nuevos, pero sí urgentes. Son ecos de advertencias celestiales que han sido dadas desde hace años y que hoy cobran más sentido que nunca. A continuación, entraremos en el cuerpo del mensaje revelado por Luz de María, guiados por la luz del Espíritu y fortalecidos por la oración. Prepárate, porque todo ya está comenzando. Desde hace más de una década, las advertencias del cielo no han cesado. Aquellos que tienen oídos para oír han sentido en lo profundo del alma que la historia humana se aproxima a un umbral decisivo. Ya en el año 2009, el Señor y nuestra Madre Santísima comenzaron a revelar a Luz de María visiones estremecedoras sobre el futuro de las naciones. No eran predicciones al azar, sino anuncios cargados de misericordia para preparar al pueblo fiel ante lo que vendría. Estados Unidos, símbolo de poder y dominio mundial, fue señalado como una potencia que, cegada por la soberbia y el olvido de Dios, caería estrepitosamente. Y esa caída no sería solo económica o militar, sino espiritual. Una nación que, habiendo recibido tanto, se volvió contra la ley divina, promoviendo la corrupción moral y despreciando la vida. Lo que parecía imposible en aquel entonces, hoy ya no suena tan lejano. Las grietas internas, los conflictos sociales, la polarización extrema, todo ha sido anunciado. Mientras tanto, dos naciones despiertan como gigantes dormidos, Rusia y China. La unión estratégica de estos dos poderes ha sido alertada desde los primeros mensajes. No se trata únicamente de una alianza política o económica, sino de un proyecto más profundo, guiado por intereses contrarios a la luz de Cristo. La ideología comunista, reconfigurada y modernizada, busca imponerse como una fuerza global, y el escenario está listo para que esta coalición se convierta en protagonista de un conflicto bélico sin precedentes. En medio de este entramado geopolítico, se eleva un territorio que ha sido, desde tiempos bíblicos, crisol de promesas y dolores, el Medio Oriente, Tierra Santa y a la vez epicentro de batallas que trascienden lo terrenal. Las revelaciones insisten en que allí estallará la chispa que desatará una guerra más amplia, una guerra que no solo se libra con armas, sino con almas. La sangre de inocentes clama desde esa región al cielo, mientras los intereses de las grandes potencias se entrelazan como serpientes entre las ruinas de la historia. No se trata de miedo, sino de realidad espiritual, porque mientras los gobiernos trazan estrategias y se firman tratados de paz vacíos, el cielo grita que el verdadero enemigo no es de carne y hueso.
Detrás de las guerras visibles se esconde el avance de una fuerza oscura que prepara la llegada del gran impostor, el anticristo. Él no vendrá con violencia inmediata, sino disfrazado de esperanza. Prometerá paz cuando todo esté en ruinas, unidad cuando reine la división, soluciones cuando la humanidad esté agotada por el dolor. Y muchos lo seguirán porque no supieron leer las señales. Las revelaciones han hablado de revueltas civiles que se extenderán como fuego incontrolable en muchas naciones. Gobiernos que caerán, pueblos que se alzarán con hambre y furia, sociedades que se fracturarán desde adentro. Pero no será solo una crisis política, sino espiritual. El alma del mundo será probada, y quienes no hayan enraizado su fe caerán en la confusión. El hambre recorrerá el planeta no solo como consecuencia de guerras y catástrofes, sino como castigo permitido por el cielo para hacer reflexionar a una humanidad que ha hecho de la abundancia su Dios. Se cerrarán mercados, se contaminarán cosechas, y el acceso a lo esencial se volverá un privilegio para unos pocos. Pero aún más grave será el hambre de Dios, porque la palabra será silenciada en muchos lugares, y lo santo será perseguido. En este contexto oscuro, resuena una advertencia que hiela el alma. La presencia del anticristo ya se mueve entre bastidores. No se presentará de inmediato, pero sus pasos se escuchan en las decisiones globales, en los discursos que invitan a una nueva humanidad, en los movimientos que sustituyen la verdad eterna por ideologías cambiantes. Él será visto como un salvador, un reformador, un líder necesario en medio del caos, y aquellos que no estén anclados en la oración y la doctrina verdadera caerán bajo su seducción. Los mensajes de Jesús y de la Santísima Virgen no son simples palabras, son advertencias llenas de amor, porque Dios no castiga por placer, sino por justicia, y cada desastre natural, cada conflicto social, cada señal en el cielo, es una llamada urgente al arrepentimiento. Ya se ha hablado de terremotos que sacudirán el sur del continente americano, de erupciones volcánicas que cambiarán geografías enteras y de señales en el cielo que dejarán sin palabras incluso a los científicos. Pero lo más alarmante no son los fenómenos visibles, sino la ceguera espiritual que impide verlos como lo que son, signos de los tiempos. Todo apunta a una necesidad impostergable, la preparación espiritual. No bastará con saber lo que viene, si no se vive desde ahora con el alma despierta y el corazón rendido a la voluntad de Dios. Los que se burlaron de las profecías se verán sorprendidos. Los que despreciaron la oración mendigarán paz cuando ya sea tarde. Y sin embargo, aún hay tiempo, aún hay una ventana de misericordia abierta. Por eso el cielo insiste, repite, clama: conviértanse, oren, escuchen y prepárense, porque lo que comienza como una guerra entre naciones, pronto se revelará como una batalla por cada alma. Y en ese combate invisible, las verdaderas armas no son materiales, sino espirituales. En este escenario cargado de tensión y señales evidentes, surge una pregunta que el alma no puede evitar. ¿Qué puede hacer el pueblo de Dios ante tanta oscuridad? ¿Cómo resistir el engaño, la división y la desesperanza que se avecina? La respuesta no está en los noticieros ni en los líderes del mundo, sino en el silencio del corazón, en la oración constante. Y es precisamente ahí donde el mensaje continúa. Los elementos se agitan, la tierra tiembla bajo los pies de una humanidad que ha olvidado su origen sagrado. Las montañas rugen, las aguas invaden donde antes había seguridad.
y los vientos golpean con furia creciente, pero estos no son simples fenómenos naturales, son señales, llamados urgentes del cielo para despertar a un mundo dormido en su soberbia. Ya han sido anunciados, con dolor, los grandes terremotos que sacudirán el sur del continente americano. No serán sacudidas comunes, sino estremecimientos que cambiarán paisajes, dividirán tierras y derrumbarán estructuras que fueron levantadas sin Dios. Las ciudades que se alzaron en pecado caerán, y donde antes hubo orgullo quedará ruina. Las tormentas solares, apenas entendidas por la ciencia, se intensificarán. El sol, que ha sido por siglos símbolo de vida, comenzará a ser también instrumento de purificación. El calor será abrasador. Las comunicaciones se verán afectadas. Las redes que sostienen al mundo moderno se colapsarán sin previo aviso. El ser humano, acostumbrado al control, será confrontado con su fragilidad. Vendrán lluvias sin medida y sequías sin explicación. Zonas enteras verán sus ríos desaparecer mientras otras serán sepultadas por torrentes impensables. El equilibrio de la creación ha sido roto por el pecado. Lo que debía ser armonía se ha transformado en caos, y la tierra, que gime bajo el peso del pecado, reacciona, no como castigo ciego, sino como reflejo espiritual de una humanidad que ha dejado de honrar a su Creador. Los polos se alteran, las estaciones ya no siguen su curso, los frutos de la tierra se corrompen, los animales mueren sin razón aparente. ¿Y quién lo ve como señal? El hombre, ciego en su ciencia, llama a esto cambio climático, sin comprender que detrás del desorden físico hay un desorden moral profundo. Todo ha sido dicho, todo ha sido revelado, pero muy pocos escuchan. Más grave aún que los desastres exteriores, es la grieta que se abre en el corazón de la Iglesia. Una apostasía silenciosa se extiende como sombra espesa, incluso dentro del templo. El enemigo no ataca ya desde afuera, sino que ha logrado entrar, y desde el altar mismo se emiten palabras que contradicen la verdad. Se diluye la doctrina, se relativiza el pecado, se promueve una misericordia sin justicia, una inclusión sin conversión. Algunos pastores han dejado de pastorear, no todos, pero sí muchos. Han cambiado el lenguaje de la cruz por el lenguaje del mundo. Han olvidado que el Evangelio no es comodidad, sino espada, y el rebaño se dispersa. Muchos fieles, confundidos, ya no saben qué es pecado y qué no. Se rinde culto a la humanidad, se aplauden ideologías contrarias a la ley divina y se silencia la voz de los profetas que claman en medio del desierto. Pero nada de esto ha tomado por sorpresa al cielo. La apostasía fue anunciada, y con ella el gran cisma que partirá la Iglesia como se parte una roca bajo el peso del agua. No será un cisma inmediato, ni declarado abiertamente, sino lento, insidioso, revestido de aparente bondad. Será una iglesia dentro de la iglesia, donde lo santo será rechazado y lo mundano exaltado. El Espíritu Santo no abandona a su pueblo, pero muchos corazones ya no lo invocan. Se han cerrado al discernimiento. Ya no oran, ya no ayunan, ya no buscan la verdad. Se conforman con lo que agrada, con lo que es fácil. Y así, la tibieza espiritual se extiende como una peste invisible. Se celebra el vacío, se adora la nada y se ríe de lo sagrado. ¿Dónde quedó la reverencia ante la Eucaristía? ¿Dónde la confesión sincera? ¿Dónde el temor santo de Dios? En muchos templos se ha reemplazado el silencio por espectáculo, la adoración por entretenimiento, la palabra por discursos humanos, y el alma se enfría, pierde su norte, se sumerge en la confusión.
Las señales están en todas partes, en el cielo y en la tierra, en la sociedad y en la iglesia, pero solo los que oran podrán reconocerlas por lo que son. Para los demás, todo será natural, coincidencia, evolución de los tiempos, hasta que sea tarde. Por eso la voz del cielo no calla, insiste, llama, suplica, porque aún hay un resto fiel, aún hay almas que velan, que arden, que interceden, aún hay corazones dispuestos a entregarse, a ser luz en medio de la oscuridad, y a ellos va dirigido este clamor: no se rindan, no se dejen engañar, no se aparten, aunque vean que todo se desmorona. La purificación no es destrucción, es oportunidad. Oportunidad para que la humanidad vuelva al origen, para que el alma recuerde que no fue hecha para el polvo, sino para el cielo. Pero esa conversión no sucederá por sí sola. Se necesita vigilancia, oración y decisión. Ya no se puede vivir una fe tibia, ya no hay lugar para la mediocridad espiritual. El tiempo de las señales ha comenzado y con él la cuenta regresiva hacia un tiempo nuevo, donde solo quienes hayan permanecido firmes podrán levantar la cabeza y reconocer al Rey que viene. Quien tenga los ojos del alma abiertos, verá. Quien haya alimentado su espíritu con la verdad, resistirá. Pero para ello es necesario comenzar desde dentro, fortaleciendo el corazón, purificando los sentidos, buscando lo eterno. El desorden del mundo refleja el desorden del alma, y mientras la tierra gime, el cielo espera. Espera que el hombre reaccione, que despierte, que caiga de rodillas no por temor, sino por amor, porque solo el amor verdadero puede sostenernos en lo que viene. Cuando los cimientos del mundo tiemblan, cuando los templos son profanados y el orden natural se revuelve en su propia angustia, el alma fiel no debe salir corriendo ni esconderse, debe arrodillarse, no por miedo, sino por obediencia, no por desesperación, sino por convicción, porque quien ha entendido el lenguaje del cielo sabe que la preparación no comienza en el exterior, sino en el interior sagrado de cada hogar y cada corazón. Por eso, el primer acto de resistencia en esta batalla espiritual no está en las plazas ni en las calles, sino en la intimidad del hogar. Un altar doméstico no es una tradición muerta ni un adorno para devotos, es un bastión, un rincón de luz en medio de la tormenta, un espacio donde el alma se refugia, donde se acalla el ruido del mundo y se establece un diálogo silencioso con lo eterno. Ahí donde la familia se une en oración, la oscuridad no entra, porque donde está Cristo, donde está María, donde está la palabra viva, allí está la fortaleza que el enemigo no puede derribar. Este altar no necesita lujo, pero sí verdad, debe estar presidido por la cruz, recordando que solo a través de ella se vence. Debe tener la imagen del Sagrado Corazón, herido por una humanidad ingrata, pero dispuesto aún a perdonar. Debe estar presente la Virgen en cualquiera de sus advocaciones, como madre que intercede sin cesar. Y junto a ellos, la Biblia abierta, como lámpara en la noche oscura, agua bendita, aceite exorcizado, escapularios, rosarios, no son supersticiones, son armas, no para defendernos de lo visible, sino de lo invisible. Pero el altar no basta si no hay oración. El incienso no sube si no hay fuego. Y ese fuego nace en la disciplina, en la constancia, en la fidelidad. No se puede improvisar la fe cuando todo se derrumba. Hay que cultivarla día a día, con oraciones sencillas pero profundas, con súplicas nacidas del alma, con silencios que también son plegarias. La rutina espiritual no es cárcel, es libertad, porque en un mundo que grita,
Solo el alma que ora en secreto escucha la voz de Dios. Mañana y noche, el corazón debe dirigirse al Creador, agradecer, pedir perdón, interceder. El rosario no es repetición vacía, sino espada poderosa. Cada Ave María es un golpe al enemigo. Cada misterio contemplado es un acto de confianza en el plan divino. Cuando una familia ora junta, se convierte en muralla. Cuando un alma consagra su jornada desde que amanece, camina blindada. Pero esta preparación no puede quedarse en gestos exteriores. La mayor batalla no se libra en los objetos ni en los ritos, sino en el corazón, porque hay muchos que tienen altares hermosos, pero corazones vacíos, y hay otros que no tienen imágenes, pero llevan tatuada la presencia de Dios en cada pensamiento. La conversión es el núcleo. No basta con saber lo que viene, si el alma no ha sido transformada. No basta con conocer las señales, si el orgullo sigue gobernando el interior. Convertirse no es cambiar de hábitos, es morir. Morir al ego, al juicio, al resentimiento. Es renunciar a la comodidad espiritual, al conformismo, a la tibieza. Es permitir que Dios entre y rompa todo lo que está mal edificado. Es permitir que su luz revele lo que aún está escondido. Y una vez revelado, es tener el valor de entregarlo y dejarlo atrás. La perseverancia es la prueba de la autenticidad. Muchos comienzan con fervor, pocos perseveran en el fuego, no porque no crean, sino porque se cansan, porque el mundo ofrece distracciones y la cruz pesa. Pero quien ha conocido de verdad al Señor no busca alivio, busca fidelidad, no busca consuelo humano, busca obediencia divina. Las pruebas vendrán. El silencio de Dios a veces será doloroso. La incomprensión de los cercanos será constante. Habrá momentos de oscuridad, de sequedad espiritual, de dudas interiores, pero quien ha cimentado su vida en la oración diaria y en la conversión constante no caerá. Porque aunque el 189 no es un número mágico, es un número que puede ser útil en ciertas situaciones. Alma tiemble, su raíz está firme. Aunque el enemigo ronde, no podrá tocar aquello que está consagrado. El Señor no pide perfección inmediata, pide entrega sincera. Pide que cada día demos un paso más, que no nos quedemos en el ayer, ni nos perdamos en el mañana. Que vivamos el presente como un acto de fe, como una ofrenda pura, porque cada decisión, por más pequeña que parezca, tiene repercusión eterna. La fidelidad cotidiana es la que forma santos, y si bien el alma se prepara, también el hogar debe prepararse, porque llegará el momento en que las iglesias se cierren, en que los sacramentos escaseen, en que el pan consagrado ya no llegue a todos, y en ese momento la casa convertida en iglesia será refugio, el altar será el centro, el rosario, la liturgia, la familia, el pueblo fiel. No se trata de acumular objetos sagrados como si fueran talismanes. Se trata de vivir rodeados de símbolos que recuerden, que inspiren, que eleven, porque en un mundo que todo lo banaliza, es necesario rodearse de lo sagrado, que el hogar huela a oración, que las paredes susurren paz, que cada rincón invite al recogimiento. Entonces, aunque afuera todo se desplome, adentro habrá luz. La preparación no se compra ni se improvisa, se cultiva, día tras día, decisión tras decisión, oración tras oración, porque quien vive preparado no teme, quien ora resiste, quien se convierte salva, y quien persevera vencerá. Cuando el corazón humano se enfrenta al misterio del dolor, cuando las estructuras visibles se derrumban y el horizonte se cubre de sombras, la primera tentación es el miedo.
miedo al porvenir, miedo a lo desconocido, miedo a no resistir. Pero el alma que ha sido instruida en el Espíritu sabe que el miedo es una trampa, porque paraliza, confunde y debilita, y no hay espacio para el miedo donde habita la fe. La preparación no es una carrera por acumular cosas, ni una estrategia de supervivencia al estilo del mundo. Es un acto de sabiduría profunda, de confianza activa. Es mirar la tormenta sin desesperar, porque el que camina con Dios no se ahoga, aunque las aguas lo rodeen. Por eso, no se trata solo de rezar, que es fundamental, sino también de actuar con discernimiento, de preparar lo necesario para el cuerpo sin descuidar jamás lo esencial para el alma. El Señor ha revelado que vendrán tiempos donde lo básico escaseará: alimentos, agua, refugio. Prepararse materialmente es prudencia, no desconfianza. Tener lo esencial a mano, sin caer en el acaparamiento ni en la avaricia, forma parte del cuidado que Dios espera del alma vigilante. Pero esta preparación debe estar siempre impregnada de paz, sin angustia, sin agitación, porque si la preocupación material desplaza la confianza en el cielo, ya se ha perdido la batalla interior. La fe verdadera no es pasiva, pero tampoco se desespera. Se mueve, pero no corre sin dirección. Escucha, pero no se deja arrastrar por cada voz que grita. Y aquí yace otro peligro sutil: la proliferación de mensajes, de supuestas visiones, de voces que se presentan como proféticas, pero que no llevan el sello del Espíritu. En medio de la sed por saber, muchos corren detrás de revelaciones que solo alimentan la curiosidad o el temor, pero no transforman el alma. No todo lo que parece espiritual viene de lo alto. Hay mensajes que, aunque usen el nombre de Dios, siembran confusión, generan división o llevan a prácticas alejadas de la enseñanza verdadera. Por eso es urgente el discernimiento. No todo vidente habla en nombre del cielo. No toda experiencia extraordinaria viene de Dios. Y no todo mensaje que habla del fin es luz. El alma debe aprender a distinguir, y esto solo se logra con oración profunda, fidelidad a la Iglesia y humildad. La hermana Luz de María ha advertido, no para glorificarse ni atraer miradas, sino para obedecer un mandato recibido con temor y temblor. Su vida no es espectáculo, es testimonio, y el que escucha con corazón limpio reconoce la coherencia, la humildad y la fidelidad en sus palabras. A diferencia de muchos que se autoproclaman portadores de verdad, ella no busca seguidores, sino almas convertidas, y eso es lo que el cielo desea, que cada hijo de Dios se convierta en lámpara encendida, que no se guarde para sí lo que ha recibido, sino que lo comparta, porque el mal avanza cuando el bien calla, porque las tinieblas se imponen donde la luz se esconde. Ya no se puede vivir la fe como algo privado, silencioso, tímido. Es hora de dar testimonio, con palabras y con vida. Es hora de unirnos, no desde la estrategia humana, sino desde la fuerza sobrenatural de la oración. Una comunidad de almas orantes tiene más poder que cualquier ejército. Un grupo de familias que rezan unidas puede frenar aquello que parecía inevitable. No porque ellas tengan poder, sino porque permiten que Dios actúe. La oración abre puertas, rompe cadenas, disuelve planes ocultos del enemigo. Pero esa oración debe ser sincera, constante, humilde, no mecánica, no por costumbre, sino con fuego interior. Ya no se trata de rezar solo por uno mismo. Hay que interceder por el mundo, por los que no creen, por los que se burlan, por los que están ciegos y no ven. Porque la misericordia de Dios aún está abierta,
y una sola alma arrepentida puede cambiar destinos eternos. No basta con salvarse, hay que ofrecerse, hay que ser puente para que otros encuentren el camino. Y este llamado no es para los perfectos ni para los que se creen superiores, es para los dispuestos, para los que, a pesar de sus caídas, se levantan y dicen: «Aquí estoy, Señor, usa mi pequeñez», porque no son los fuertes los que sostienen la obra divina, sino los fieles. No son los sabios del mundo, sino los pequeños que confían. No son los que gritan más alto, sino los que escuchan en silencio y obedecen. El pueblo de Dios no está solo. No lo ha estado nunca. Hay ejércitos invisibles que lo custodian, santos que interceden, mártires que inspiran, y una madre que no se cansa de repetirnos: oren, confíen, permanezcan. Las tinieblas se volverán más densas, las pruebas más duras, pero también crecerá la gracia en aquellos que no se rindan. El enemigo ruge porque sabe que su tiempo es breve, por eso ataca con más fuerza, pero no prevalecerá. Todo lo que ha sido revelado, todo lo que se ha advertido, no busca sembrar temor, sino despertar conciencias. No es una amenaza, sino un acto de amor. Dios no quiere castigar, quiere salvar, pero no puede forzar al hombre. Cada uno debe decidir, cada uno debe responder, y la única respuesta válida no está en las palabras, sino en la vida. Si cada uno hace su parte, si cada corazón se convierte en lámpara, si cada hogar se vuelve refugio, entonces el mal no podrá avanzar como pretende. Y aunque venga la purificación, será ocasión de gloria, porque el que sufre con Cristo también resucitará con Él. No es tiempo de bajar los brazos, no es tiempo de silencio, es tiempo de clamar, de arder, de iluminar, que tu voz se una a otras voces, que tu oración alimente otras almas, que tu testimonio encienda otros corazones, porque cuando el pueblo de Dios se une en espíritu y verdad, el infierno tiembla. Ahora que las palabras han sido sembradas, que la luz ha tocado los rincones del alma y que la verdad ha resonado en el silencio de cada corazón, no queda más que elevar la mirada al cielo, allí donde reina el amor que no cambia, allí donde el Padre aguarda con los brazos abiertos, allí donde el auxilio no tarda en llegar para los que confían. Que esta transmisión no sea solo un mensaje que se escucha y se olvida, sino una semilla que germine y transforme. Porque no basta con saber, hay que decidir, no basta con sentir, hay que actuar. Y todo empieza, ahora mismo, con una oración nacida del alma. Oremos con fe profunda, con recogimiento, con la certeza de que el cielo nos escucha. Oh San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos celestiales, defiende a los hijos de Dios en esta hora de combate. Cubre con tu espada a nuestras familias, protege nuestras casas y encierra en los abismos del infierno a toda fuerza del mal que se levante contra nosotros. Sé nuestro escudo cuando la oscuridad quiera envolvernos y condúcenos, firmes, hacia la luz eterna. Santísima Virgen María, Madre del silencio y de la esperanza, tú que has llorado por la humanidad y no te cansas de advertirnos, acoge hoy nuestras súplicas, intercede por nosotros ante el trono de tu Hijo, cúbrenos con tu manto bendito, danos tu ternura cuando el alma esté cansada, tu consuelo cuando el corazón se rompa, y tu fortaleza cuando llegue la prueba final. Sagrado Corazón de Jesús, fuente inagotable de misericordia, derramaste tu sangre por amor a los pecadores. Aquí estamos, necesitados, rotos, pero sedientos de ti. Tómanos, purifícanos, sella nuestras vidas con tu gracia, que nuestros hogares sean moradas tuyas,
que nuestros corazones no te nieguen, y que nuestra fe nunca vacile, aunque el mundo se hunda a nuestro alrededor. Que esta oración suba al cielo como incienso agradable, que sea un lazo que nos una, a pesar de la distancia, que sea bálsamo para los que sufren, fuerza para los que luchan, y despertar para los que aún duermen. No estás solo, no estás perdida, hermana, no estás abandonado, hermano. Aunque ruja la tormenta, aunque tiemble la tierra, aunque todo parezca perdido, Dios no abandona a su pueblo, nunca. Mantente firme, permanece en oración, vive en gracia y sobre todo, no pierdas la esperanza, porque vendrá la noche, pero después amanecerá. Que la paz de Cristo esté contigo, que la Virgen te acompañe y que el cielo entero luche a tu favor, hasta el día en que todo sea nuevo y no haya más llanto, ni dolor, ni oscuridad. Amén.